Muy buenos días a ustedes, por supuesto, a toda nuestra audiencia, que hoy es el pueblo de Costa Rica completo. Muchísimas gracias por acompañarnos y por supuesto que el mandato ha sido muy claro. Doña Laura Fernández Delgado se convierte por la mayor diferencia en 44 años en la presidente número 50 en nuestro país. Doña Laura, felicitaciones. Muy buenos días, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, muchísimas gracias, muy buenos días a todos. Déjeme por favor encarar esta primera parte de la entrevista desde el punto de vista personal. Dígame por favor, ¿cuándo se dio cuenta ayer? Porque usted ayer usó esta frase varias veces, que era que el partido no termina hasta que el árbitro pite. ¿Okay? Y el árbitro pitó a las 8:45, no a las 6. ¿Cuándo se dio cuenta? ¿Cuándo vio que su sueño de ser presidenta, doña Laura, se hacía realidad? Pues cuando vi el resultado oficial del Tribunal Supremo de Elecciones a las 8:45 de la noche. Si bien es cierto, tenía estos reportes que nuestros líderes a lo largo del territorio nacional pues me estaban enviando, los fiscales de mesa y demás, donde veíamos que estábamos recibiendo muy buenas noticias y muy buenos resultados, pero no fue hasta el dato oficial del Tribunal Supremo de Elecciones que asumimos ya la victoria, con muchísima alegría y agradecimiento a Dios y al pueblo de Costa Rica. Doña Laura, ¿puede contarme la escena? O sea, es decir, con quién estaba, sí, qué claro. fue lo primero que hizo, qué hicieron las personas que estaban alrededor suyo. Bueno, yo lo vi en una habitación del Hotel Aurola. Ahí estaba mi esposo, estaban mis papás, estaban mis vicepresidentes electos, Francisco Gamboa, Douglas Soto, sus familias, los papás de Francisco, los papás de Douglas, los hermanos de Douglas. Estaba llena la habitación. Estaba llena la habitación, estaba también gente del comando de campaña como don Freddy González, don José Eduardo Alvarado y Marco Borges, que fue mi jefe, mi gerente de campaña, la esposa de Marco, Mónica, y bueno, fue todo alegría, muy, muy contenta. En ese círculo pequeño también invité a tres de mis primas más cercanas, bueno, dos primas y un primo, mi prima Paola, mi prima Ariana, Adrián, usted sabe que tengo una familia grande, sí. Todo este país lo sabe, así que con un círculo pequeñito por temas de espacio, pero también teníamos un salón en el hotel donde estaban los comandos de campaña provinciales, estaban líderes del territorio nacional, estaba también medios de comunicación que solicitaron estar ahí con nosotros. Y bueno, la verdad es que fue un momento muy bonito, el cual asumo con gran respeto al pueblo de Costa Rica y muy, muy contenta y emocionada. Presidente, ¿qué hizo? ¿Lloró, se hincó, brincó, abrazó? ¿Qué hizo cuando se dio cuenta de los resultados? Lo primero que hice fue darle gracias a Dios y poner todo este proyecto en sus manos. Después abracé a mi esposo, a mis papás, y no lloré. Hasta ese momento sí le voy a contar cuándo sí lloré. ¿Cuándo lloró? Cuando lloré fue cuando doña Pilar Cisneros, que estaba abajo, en el salón atendiendo a todos esos invitados y a los medios, sí me conmoví muchísimo cuando doña Pilar llegó a la habitación a felicitarme, nos abrazamos. Yo le tengo a doña Pilar un gran respeto, un inmenso cariño, sé de su entrega y su sacrificio al pueblo de Costa Rica y me he sentido muy acompañada por ella en la campaña, así que no lloré abrazando a mi madre, sino que lloré abrazando a doña Pilar por la inmensa alegría y el inmenso compromiso que yo siento de darle continuidad al legado de don Rodrigo y de ella, beneficio del pueblo de Costa Rica. Doña Laura, yo sé que Fernanda está muy pequeñita, sí. ¿verdad? Y entonces es muy complicado que ella le dé un mensaje, pero los papás, creo que usted también, a mí me pasó, tenemos eso de darle mensajes a nuestros hijos aunque no entiendan. Yo recuerdo lo que les dije a mis hijos el día que nacieron. Claro. ¿Qué le dijo usted a Fernanda desde que sabe que es presidenta hasta hoy? Bueno, yo le he dicho a Fernanda que siempre va a estar muy orgullosa de la mamá que tiene, que mamá va a trabajar siempre a la par de papá por ella, pero también por todos los niños de Costa Rica. Y que mamá, al igual que miles de mujeres de este país, trabaja y hace bien las cosas y que siempre me voy a esforzar porque ella se sienta muy orgullosa de la madre que tiene. Presidenta, estábamos transmitiendo los datos del Tribunal Supremo de Elecciones, apenas, como eran tantos, ¿verdad? Apenas la presidenta del tribunal iba como en la segunda mitad de la tabla.
entró un tuit de Nayib Bukele diciendo felicité por teléfono a la presidenta electa. ¿Me puede contar cómo fue esa llamada? Sí, claro, yo recibí esa llamada incluso antitos de los datos oficiales. ¿En serio? Del Tribunal Supremo, unos instantes antes. ¿Tiene buenos datos el presidente Bukele? Sí, señor, así es. Y bueno, ustedes saben que el gobierno de El Salvador tiene una gran relación de cooperación con el gobierno del presidente Rodrigo Chávez. Es un gobierno hermano con el que nos hemos apoyado muchísimo, especialmente en cooperación en temas de seguridad y lucha contra la impunidad. Yo tuve la oportunidad de conocer a don Nayib como ministra del gabinete de don Rodrigo, así que la llamada me alegró muchísimo. Quedamos en llevar una buena relación de apoyo como países centroamericanos, de darle continuidad a la asesoría técnica que El Salvador nos está brindando. Ustedes saben que para mí es una prioridad llevar a buen puerto el proyecto de la cárcel de máxima contención y otros más, como el Centro de Mando y Control, que utiliza tecnología. Y enhorabuena que tuve esa llamada con el presidente Bukele, porque vamos a seguir trabajando codo a codo en esta lucha, que es una lucha regional por darle dignidad a nuestros pueblos. Presidenta, ayer me llamó la atención a mí que cuando empezamos a ver el orden lógico de discursos aceptando la derrota, que digamos por la diferencia era muy rápido después de los resultados, me llamó la atención que las primeras candidaturas que lo hicieron no le enviaron directamente un mensaje de felicitación en el discurso. Y yo dije, bueno, es en el discurso porque realmente no sabemos si alguno la llamó, si alguno le mandó un mensaje. ¿Algún contendor electoral la llamó anoche a felicitarla? Me envió un mensaje de texto don Juan Carlos Hidalgo, a quien se lo agradezco, un mensaje sucinto, puntual. Yo se lo agradecí y se lo sigo agradeciendo. Me parece que fue un mensaje muy cordial, el cual yo valoro y aprecio. De los otros 19, de los otros 18, don Juan Carlos, ¿nadie más la felicitó? No, señor. ¿Puede decirme cómo interpreta eso? Que probablemente estaban muy cansados de la jornada electoral y bueno, nunca es tarde cuando la dicha es buena. Yo dije anoche en mi mensaje que mi mayor anhelo y mi mayor interés es trabajar por el pueblo de Costa Rica. Confío en Dios, en que los partidos políticos que son fuerzas opositoras van a bajar las banderas ya la campaña terminó. Ahora lo único que debe importarnos es hacer bien las cosas por Costa Rica. Creo que si algo nos muestra así, una fotografía clarísima de lo que le pasa a una asamblea legislativa obstruccionista que bloquea y bloquea por cálculo político y mezquindad, es que le sale el tiro por la culata. Y me parece a mí que de ese ejemplo los diputados electos y la próxima asamblea legislativa deben de pues no tropezar con la misma piedra y saber que mi anhelo genuino es que tengamos un gran gobierno de concordia nacional, donde el gran ganador sea el pueblo de Costa Rica. Creo que ya estuvo bueno de levantar banderas de diferentes partidos políticos. Ahora lo que debe llamarnos a todos es a trabajar con honor, con capacidad, con firmeza y sobre todo con lealtad única y exclusiva al pueblo de Costa Rica. Presidenta, es correcto que Costa Rica ayer le dio un cheque con muy buenos fondos, pero no es un cheque en blanco, ¿verdad? Tienen una muy buena cantidad de diputados, 31, que es la más alta cantidad de diputados también en 44 años. ¿Cómo toma esto? Porque usted ha usado una frase que es muy interesante desde el punto de vista estratégico, porque usted dice es la continuidad del cambio, ¿verdad? Lo que significa que el cambio empezó, que el cambio no ha terminado y Costa Rica le da el beneficio a la duda. O sea, es decir, primero se la da a don Rodrigo sin darle una mayoría legislativa, después se la da a Laura Fernández con una mayoría legislativa simple, pero no un cheque en blanco. ¿Cómo interpreta usted esto, doña Laura? Como un mandato claro del pueblo de Costa Rica, que no solamente me permite ser la presidenta electa del país, sino que me dio un instrumento legislativo fuerte. 31 curules a este momento, sabemos que... Falta 3%, es 7%, no creo que le varíe mucho. Exacto, y creo que el mandato es claro. Nuestra democracia robusta, libre, en paz, escuchó la decisión del pueblo de Costa Rica y esos 31 diputados con los que yo llegaré a gobernar este país los utilizaré
para consolidar la ruta del cambio. ¿Y qué es la ruta del cambio? Para seguir consolidando, primero desde el gobierno, un modelo de gerenciamiento que siempre priorice el interés de las familias costarricenses, donde las instituciones tienen que trabajar, los empleados públicos tienen que trabajar, tienen que generar resultados, ser evaluados, trabajar cómodamente en un ambiente positivo, pero generar resultados. Y ese va a ser mi principal reto y donde me entregaré de lleno a la conducción de las riendas de las instituciones del Poder Ejecutivo. Gracias a Dios yo no tengo curva de aprendizaje. Ustedes saben que yo no perderé un minuto de tiempo trabajando desde las instituciones. El plan de gobierno que yo misma construí es una carta de navegación que podemos tomar desde la transición e incluir dentro de las instituciones públicas, y voy a seguir siendo implacable exigiendo eficiencia y excelencia. Y por otro lado, también el pueblo, que es sabio, me dio ese instrumento legislativo de 31 diputados, que si bien es cierto, no son suficientes para hacer cambios de 38 votos, como usted lo decía, sí es un número muy importante que nos permite conversar, dialogar, construir acuerdos, que estamos muy cerca de esos 38. Adicionalmente hay muchos cambios que se pueden realizar con 29 diputados, usted y yo lo sabemos, y eso también es muy positivo. Claro, tiene control del directorio si gusta, tiene control de las comisiones si gusta, sí, señor. Tiene control de las comisiones plenas, sí, señor. Si gusta, también. Las investigadoras, ajá, todas. Todas, puede tener todas. Por cierto, me estoy adelantando 3 meses, pero ya pensó si van a mover, por ejemplo, que el directorio sea completamente oficialista. Pues es algo que aún no he decidido. Creo que queda mucho tiempo de aquí a que llegue ese momento. Sé que me estoy adelantando. Se está adelantando usted un montón y apenitas estamos a horas de haber recibido los resultados. Sin embargo, lo que yo quiero que al pueblo de Costa Rica le quede muy claro es que yo tomaré las riendas de Costa Rica con mucha sabiduría, rogándole a Dios discernimiento, donde siempre voy a procurar construir esos consensos con el Partido Liberación Nacional, con el Partido Frente Amplio, con la coalición Agenda Ciudadana, con el Partido Unidad Social Cristiana, donde mi principal llamado es que ojalá dejemos hasta de llamarnos partidos y nos llamemos un grupo de congresistas valientes, poderosos, que se van a sumar conmigo, entusiasmados, valorados, a construir las cosas que este país necesita. Costa Rica vale demasiado la pena como para que la Asamblea Legislativa siga posponiendo la toma de decisiones. Este país necesita aprobar leyes vitales para que la gente viva mejor, como cuáles: la Ruta 1, San José-San Ramón, lo hemos hablado, el tema de crucitas, el seguro para los agricultores. Por Dios, necesitamos darles herramienta al agro de nuestro país, llevar adelante los proyectos de la Marina, el Limón, Ciudad Gobierno, muchos más. Así que yo confío en que la nueva Asamblea Legislativa va a tener esa sabiduría para no enfocarse en defender intereses partidarios. De mi parte, lo que pueden esperar siempre es coherencia entre lo que digo y lo que hago, respeto a las reglas del juego democrático y un genuino deseo de servir con todo mi ser al pueblo de Costa Rica. Presidenta, ¿cree usted que las heridas que se abren en campaña, no hay otra forma de hacer campaña, que las heridas que se abren en campaña política se puedan cerrar para facilitar de alguna manera esas alianzas, porque tenemos la Asamblea Legislativa menos fraccionada de las últimas décadas? Mire, acá vamos a servir al pueblo de Costa Rica, y el pueblo de Costa Rica no tiene espacio para vanidades y no tiene espacio para rencillillas politiqueras ni para rasponazos de campaña. En mi caso personal, que viví una campaña dura, una campaña fuerte, y ustedes y los costarricenses lo saben, ya yo a esas heridas, mire, les hice así, ya me echaron callito, ya me sanaron y voy para adelante. No tiene Costa Rica tiempo que perder pensando en rencillas politiqueras.
eso debe quedar atrás, eso debe quedar en la añeja política en la que el pueblo de Costa Rica le dijo el día de ayer en las urnas, ya no más. Presidenta, vamos a ver, discúlpeme que me adelante de nuevo, entenderá mi intensidad, si no sería chapísima yo si no le pregunto, pero por ejemplo, ¿ya tiene usted visualizado quién será su contraparte en el Congreso? ¿Quién podría presidir el Congreso? Porque tiene pesos pesados legislativos en esta Asamblea Legislativa que asume una semana antes que usted. Bueno, gracias a Dios no tendremos un problema de liderazgo en la Asamblea Legislativa, ni mucho menos de capacidad. De esos 31 diputados, yo les puedo decir abiertamente que todos son muy capaces, todos tienen una gran estatura moral y sobre todo tienen un corazón ferviente que late con fuerza y que quiere trabajar por Costa Rica. Así que creo que hay excelentes perfiles para ser el próximo presidente o la próxima presidente de la Asamblea Legislativa. Llegará el momento para ello, pero creo que estamos sobrados de perfiles buenos para ocupar ese cargo. Que por cierto, nosotros la titulamos, podrá verlo en las pantallas de fondo, nueva presidenta porque la Real Academia la acepta. Pero le he escuchado esta mañana varias veces hablar de presidente. ¿Qué prefiere usted o le es indiferente? A mí, francamente, me es indiferente, me siento cómoda con los dos. En mi caso particular uso la palabra la presidente, porque es así como está definido en la Real Academia. Usted no dice la cantanta. No, entonces, aceptaron la variación, pero sí, no estaba definido. Pero como el pueblo de Costa Rica quiera decirme y ustedes los medios de comunicación, está bien de mi parte. Presidenta, me siento más cómodo de esa parte, si no le molesta. Usted puede decir como usted quiera, don Randall. ¿Qué significa Tercera República? Porque para plantear una Tercera República, bueno, depende de la teoría. Si usted quiere fundar una nueva república, debería pasar por una Asamblea Nacional Constituyente. La escuché esta mañana en Noticia Monumental diciendo que, bueno, no lo descarta después, pero que no es algo que moverá de una vez, pero para eso necesita una mayoría calificada. Pero cuando usted le dice a Costa Rica una Tercera República, ¿a qué se refiere? ¿Se refiere legal y teóricamente a eso? Me refiero a que ya lo que vivió nuestro país en el 48, donde se consolidó un modelo de partidos bipartidistas, de únicamente dos fuerzas políticas tradicionales, el Partido Unidad Social Cristiana y el Partido Liberación, donde entre los dos manejaban hasta más de 50 curules en la Asamblea Legislativa, eso quedó ya en el pasado. Creo que el pueblo de Costa Rica fue claro en que el día de ayer despedimos a la Segunda República. ¿Por qué? Porque consolidamos una nueva forma de gobernar donde las personas llegamos a cargos públicos por méritos, no porque venimos de las familias políticas tradicionales de este país, donde las personas, una mujer como yo, puntarenense, hija completa de la clase media de este país, es más, yo venía ahora pensando, puchica, mis abuelos no fueron, yo creo que varios de mis abuelos no llegaron ni al 6º grado. Yo soy hija de campesinos, de gente que logró superarse con esfuerzo y méritos propios. Soy una orgullosísima hija del campo, esparzana. Por mis venas corre sangre puriscaleña y ramonense, Randall. Así que yo creo que esta Tercera República es un concepto de consolidar cambios. Nuestra democracia es madura, es sólida, y es tan sólida que somos capaces de distinguir lo que ha salido muy bien y debemos de seguir cuidando y potenciando, pero también lo que ha salido muy mal, de lo cual el pueblo de Costa Rica está cansado y ya no quiere volver ahí. Por eso el mandato que me dieron el día de ayer es muy claro, consolidar ese cambio bueno. Llegó la hora de modernizar a Costa Rica, de ponerla a la altura de los tiempos para que no nos quedemos atrás. También como mujer estoy altamente comprometida con todas las mujeres de Costa Rica. No voy a tolerar más que exista una Costa Rica, una costa pobre y una costa requete pobre. Soy una mujer que llegó decidida a tomar las riendas del país para trabajar por una Costa Rica justa, igualitaria, de libertad, de derechos. Quiero también poner mi fuerza a apoyar a las personas con discapacidad en su autonomía y en su realización. Y por supuesto, ahora que usted me preguntaba por mi hija Fernanda, ¿y qué le digo yo a Fernanda? Que yo voy a trabajar por todos los niños de este país,
por los niños nacidos, por los niños no nacidos, por fortalecer a la familia costarricense y que en cada rinconcito del territorio nacional nuestra gente sepa que puede vivir con dignidad, que puede superarse, que puede prosperar, que no importa si su origen es humilde o rural, sino que vive en un país que abre puertas y que le da oportunidades. Presidenta, hablando de rinconcitos del país, ¿qué le parece lo que pasó ayer en Cartago? Los dos vivimos en Cartago y es la única provincia que usted no ganó. Y la verdad es que esta mañana venía para acá desde Cartago pensando justamente en cuáles cree usted que son los elementos que hace que usted gane en todas las provincias excepto Cartago, en las costas, barrido absolutamente la oposición, pero en Cartago le costó. ¿Por qué cree usted que eso pasó y qué le ofrece usted a los cartagos? Bueno, yo creo que Cartago es una provincia muy tradicionalista, sigue siendo una provincia donde esas tradiciones de que hemos votado toda la vida por X o Y fuerza política todavía se mantienen con cierto arraigo. Sin embargo, yo le digo a todos mis vecinos de Cartago que eso no importa, que eso ya pasó, que yo voy a trabajar sin distinción alguna por todo el territorio nacional, independientemente de la provincia de que se trate. Mi llamado es hacerla presidente de todo el pueblo de Costa Rica y a eso es a lo que voy a partir del próximo 8 de mayo. ¿Se va a reunir, le pregunto, de aquí al cambio de mando con la oposición? ¿Podría convocar, no sé, a las candidaturas con las que perdió, a otros diputados, que de por sí es una mesa más chiquitica, los otros que no son suyos? ¿Podría hacer algún gesto simbólico y de fondo también respecto a empezar a negociar desde ya? Por supuesto que sí. Toda mi vocación es de gobierno y yo sé que un gobierno tiene que conversar, tiene que dialogar y tiene que construir consensos. Así que sí, yo mismo hoy empiezo a trabajar, ya empecé con estas visitas a medios de comunicación por mi genuino interés también de tener una comunicación franca y transparente con todo el pueblo de Costa Rica, utilizando a los medios como esos canales de difusión y de formación de opinión pública. Hoy tengo una conferencia de prensa al mediodía donde dirigiré un mensaje a nuestro país. Terminada esa conferencia, tengo la primera reunión con los diputados electos del Partido Pueblo Soberano, con esos 31 diputados. Usted me va a decir, no les va a dar pero ni un día libre. No, señores, el pueblo de Costa Rica nos necesita trabajando y con los demás partidos políticos, por supuesto que sí. Espero acercarme a los líderes de esos partidos, también a los diputados electos, porque reitero, yo no tengo en mi corazón espacio para vanidades, no tengo en mi corazón espacios para rencillas políticas con otros partidos y creo que llegó el momento, tomando en cuenta el mandato del pueblo que ha sido tan claro, de que construyamos una agenda juntos, con la blanca, azul y roja como el único estandarte que guíe nuestro trabajo. Ya la bandera turquesa, la amarilla, la de el otro color, ya esos colores dejémoslos para cuando haya otra campaña electoral. Pero por lo pronto yo invito a todos los partidos a bajar esas banderas y a trabajar en equipo. Y usted se ofrece a ser la primera que las baje, que es lo que acaba de hacer, por supuesto. Sí. Por supuesto que sí. Además, creo que será una semana intensa, presidente. Dicen que el miércoles nos tendrán muy trabajados. ¿Es así? Bueno, yo empezaré desde ya la transición con el presidente Chávez. Anoche tuvimos una llamada que me llenó de muchísima alegría. Don Rodrigo es un hombre al cual yo admiro muchísimo y también a quien le tengo un enorme respeto y mucho aprecio en lo personal. Así que sé que vamos a trabajar juntos como lo hemos hecho siempre en el proceso de transición. Una buena transición le garantiza al pueblo de Costa Rica continuidad en un montón de proyectos de desarrollo que están en marcha. Y estoy también segura, por lo que conozco al presidente Rodrigo Chávez, que ese señor va a trabajar hasta el último día de su mandato sin dar tregua alguna, con la misma energía y entrega al pueblo de Costa Rica que el día número 1. Perdón, presidente. Sí. Y seguramente después también, porque le pregunto si ya pensó qué le va a ofrecer, qué puesto le va a ofrecer al presidente Chávez. El mismo que dije desde campaña. Ministro de la Presidencia. Sí, señor, a mí me encantaría que don Rodrigo se sume al gabinete como ministro de la Presidencia. No es una conversación que haya tenido con él por razones obvias. Acabamos de terminar la campaña y no era propio
conversar esos temas en campaña. Claro. Sin embargo, en cuanto tenga alguna reunión con él, que espero sea muy pronto, lo vamos a conversar. Yo espero que se quede conmigo en el gabinete, porque es una persona que tiene un gran amor por el pueblo de Costa Rica, es un economista brillante, y flaco favor le haría yo al país desperdiciando el talento de una persona como don Rodrigo Chávez Robles. Presidenta, lo que pasa, usted se rió de que yo fuera muy intenso y me adelantara un par de meses, pero usted no le dio a nadie ni medio día libre. Por eso le pregunto, podrán hablarlo después usted y el presidente Chávez, pero lo cierto es que él ya tiene el ofrecimiento sobre la mesa. Ya hoy no estamos en campaña, así que podría hacérselo en cuestión de horas y aclararnos al país si lo va a asumir. Le pregunto también porque salió una versión, yo no lo escuché de sus labios, tal vez lo dijo, pero yo no lo escuché, que también podría ser de Hacienda. Entonces me quedé un poco perdido si le iba a ofrecer el Ministerio de la Presidencia o el de Hacienda, pero entiendo que será el de la Presidencia, entonces Mire, eso está definido. Don Rodrigo es un hombre brillante, es un economista increíble. Nuestro país, si seguimos haciendo bien las cosas, como las está haciendo este gobierno, después de estar prácticamente quebrados cuando ingresamos a administrar Costa Rica, después de que lo gobernaron otros partidos, se hizo un trabajo muy fuerte consolidando financieramente al país. El presidente Chávez es un economista brillante, es un hombre que tiene muchos talentos, así que creo que estamos muy cerca de alcanzar grado de inversión, lo cual es maravilloso para nuestra economía. Dejaríamos de ser un país con altos riesgos financieros, se ha venido estabilizando todo eso, así que bueno, don Rodrigo, reitero, tiene muchos talentos, es un hombre intachable en sus valores, en sus principios, en lo que lo mueve, que es un profundo amor por Costa Rica, así que esa conversación la tendré oportuna con él para ver qué decisión toma. Yo supongo que es un tema también familiar, que él debe discutir y demás, pero espero que lo podamos conversar y ustedes y los costarricenses serán los primeros en enterarse. ¿Cómo va a ser su relación con el Poder Judicial? Porque hay un elemento en este cuatrienio de su gobierno que es a veces invisible para nosotros, los civiles, el resto, que es que se vencen un montón de nombramientos de magistrados del Poder Judicial. Hay que tomar en consideración que la reelección de magistrados en nuestro país es un poco rara, digamos, es automática, a menos de que 38 diputados se pongan de acuerdo y digan no, si no, queda reelecto. Y entonces había, creo yo, una gran expectativa de sus seguidores que si usted lograba los 38 votos iba a poder cambiar profundamente la cúpula del Poder Judicial. Hoy tiene 31 curules. ¿Cómo va a ser su relación con el Poder Judicial en medio de una crisis de seguridad, doña Laura? No es que los mecanismos de reelección de los magistrados sean un poco extraños, don Randall, como dice usted. Son rarísimos, es que son mecanismos como un traje a la medida para que se perpetúen en el cargo sin rendir cuentas. Eso es lo que es, para perpetuar en el poder a gente que llegó ahí políticamente con el respaldo de los partidos políticos tradicionales y que llegaron a perpetuarse en el cargo, si no, no tendríamos magistrados con más de 40 años ocupando esos cargos. Y yo para el proceso de reelección de los magistrados siempre voy a buscar ser muy justa, y muy justa no porque sea un interés particular de Laura, sino porque todo funcionario público tiene que rendir cuentas. Un funcionario que tiene moras judiciales, un funcionario que no ha sido eficiente en la ejecución de los recursos que el pueblo le ha dado a su administración. Hay más de 600,000 casos en mora judicial. Según el estado de la justicia en nuestro país, la gente cree que ya no existe la justicia pronta ni cumplida. Vemos casos, Randall, de sentencias tan serias, de presuntos sicarios, de bandas como los Geri, bandas como los Lara y otros más que fueron a prisión menos de 2 años. Yo digo, ¿qué es lo que pasa? ¿Que le están tomando el pelo al pueblo de Costa Rica? ¿Que no les duele la matanza de gente? ¿O que son también, perdóneme la frase que voy a decir, que son vacas sagradas intocables? No, señores. Todo funcionario público de este país tiene que rendirle cuentas al pueblo de Costa Rica. Sea desde el más sencillo operador de un vehículo de cualquier institución hasta el más pintado de los magistrados del país. Todos nos debemos al pueblo de Costa Rica, así que yo no voy a ser alcahuete con la futura fracción legislativa de renovar
nombramientos de magistrados en automático sin antes haber hecho una evaluación pormenorizada del trabajo que están haciendo por el país. Y la relación con la Contraloría, ¿cómo se la imagina? Porque a Marta Costa se le vence su periodo en 2028, es decir, se le va a vencer en medio de su gobierno. ¿Cómo vislumbra usted esa relación con la Contraloría General? Pues a mí me parece, y no voy a ser hipócrita con usted ni con el pueblo de Costa Rica, a mí me parece que doña Marta ya cumplió su ciclo en la Contraloría General y que ojalá ella misma se hiciera a un lado del cargo. Desde ya, no, sí, no en el 28. Sí, señor, desde ya. Me parece que se le ha hecho demasiado daño al país. Es una funcionaria que está llamada a fiscalizar la hacienda pública y se le han colado en esa fiscalización la trocha, el otro, megacasos de corrupción. Así que a mí me parece que debería de tomar conciencia de esos resultados tan pobres que ha obtenido al frente de esa institución y hacerle un favor a Costa Rica y darle espacio a perfiles más frescos que puedan venir de una manera objetiva, responsable, a fiscalizar la hacienda pública, a ser rigurosa con el uso del dinero público, porque yo estoy 100% a favor de eso, pero sin bloquear el desarrollo de este país y sin creerse coadministrador de los temas nacionales. Presidenta, si yo titulo al mediodía que la Presidente Fernández le pide a la Contralora General hacerse a un lado, estoy en lo correcto, eso es lo que estoy interpretando. Sí, señor. Agregamos a alguien más, le pregunto, ¿podría planteárselo al fiscal general, por ejemplo, usted? Bueno, yo creo que esa reflexión que yo he puesto sobre su mesa es válida para todos los funcionarios públicos. Yo creo que la gente debe siempre autoexaminarse, evaluarse. Es una pena que no hayan leyes que les obligue a rendir cuentas al pueblo de Costa Rica, pero si hay un funcionario público que no sirve, que no está generando resultados, que consume recursos públicos y que más bien su trabajo entorpece el desarrollo, yo creo que debería de hacerse un autoexamen y hacerse un lado. Tal vez a usted le parezca que su respuesta fue muy obvia, pero discúlpeme que se lo pregunte diferente. ¿Usted le pediría también al fiscal general directamente, igual que se lo acaba de pedir a doña Marta, que se haga a un lado? Bueno, los nombramientos del fiscal general no dependen del presidente de la República. Ni la Contraloría, pero usted se lo acaba de pedir. Yo no voy a ser tampoco hipócrita. He sido muy crítica del rol del fiscal general, quien ha instrumentalizado su cargo para fines políticos. No me cabe duda de que el fiscal general ha actuado no necesariamente en beneficio de los intereses de la mayoría del pueblo de Costa Rica, pero bueno, ya lo juzgará Dios, el pueblo de Costa Rica y ojalá también el Poder Judicial. Presidenta, hablemos del gabinete. ¿Mantendrá en esta idea del continuismo del cambio íntegro el gabinete del presidente Chávez? ¿Hará algunos cambios? ¿Cambiará muchas cosas? ¿Cómo lo vislumbra? Porque estoy seguro que aunque hayan pasado menos de 24 horas, apenas 12 desde que sabe los resultados, estoy seguro que ya está pensando en eso. Sí, está usted en lo cierto, estoy pensando en eso. Yo soy una persona muy ejecutiva, muy de resultados, que no asumiré la silla presidencial para calentarla. Muy por el contrario, voy a asumir la silla presidencial para trabajar sin descanso en beneficio de este país y me pienso rodear de los mejores perfiles. En el gabinete hay personas muy valiosas a las cuales a mí me gustaría conservar, pero a todos los cargos les haré una evaluación rigurosa de resultados, de proyectos y un alineamiento estratégico con mi estilo de trabajo. Si hay algún perfil bueno que desea mantenerse, porque también yo entiendo el desgaste propio de los diferentes cargos, claro, pues enhorabuena, pero también creo que es importante renovar algunos puestos. Entonces no será una renovación íntegra. No, señor. No será una renovación íntegra. Me parece que sí hay gente ahí muy valiosa, muy buena, que si desea continuar, a mí me encantaría que continúen. Para que se acostumbren a su manera de liderazgo, le voy a preguntar en qué es diferente su manera de liderazgo, por ejemplo, de la del presidente Chávez. En absolutamente todo. Don Rodrigo Chávez es don Rodrigo Chávez y Laura Fernández es Laura Fernández. Bueno, presidenta, por supuesto que sí, no me lo tome a mal. Lo que quiero es que usted me cuente cuáles son las características de su liderazgo. Bueno, pasan por el simple hecho tan obvio de que don Rodrigo es hombre, que yo soy mujer, que don Rodrigo y yo tenemos una diferencia generacional
no sé, Usted es la segunda presidenta más joven de la Segunda República. Bueno. Por meses, por cierto, pero es la segunda más joven. De la tercera. Acuérdese, ya vayamos ya cambiando el chip. Si se cumple su palabra y empieza, pues será la única y la más joven. Sí, yo creo que las mujeres tenemos un estilo de liderazgo propio, distinto. Yo voy a continuar con la mano dura del presidente Chávez contra la corrupción, contra el crimen organizado, contra el narcotráfico. También creo que por eso siempre fue tan sencillo ponernos de acuerdo él y yo, porque coincidimos muchísimo en el modelo de gerenciamiento y de resultados para las instituciones públicas. A mí me gusta fijar metas y darle seguimiento, a don Rodrigo también. En eso somos muy similares, pero también yo le daré mi toque personal al estilo del liderazgo, mi toque femenino. En el caso mío, también soy una persona que busca siempre generar consensos, soy muy estudiosa, soy muy técnica y bueno, creo que eso también será parte de mi estilo de trabajo. Por supuesto que también soy mamá, soy esposa, soy hija, soy una persona que tiene ciertamente un carácter fuerte, pero también me considero muy sensible en mi corazón para los temas que le duelen al pueblo de Costa Rica, muy sensible con la niñez, con los adultos mayores, con las personas con discapacidad. No es que don Rodrigo no lo sea, pero creo que esas cosas, las mujeres y los hombres, cada uno tiene su liderazgo propio y su estilo de abordarlo. Presidenta, hay una ventaja que tiene con los 31 diputados que le asigna el Tribunal Supremo de Elecciones, y es que la mayoría de reformas que tienen que ver con seguridad se aprueban por mayoría simple. Sí, señor. ¿Ha pensado en cuáles son las más urgentes que impulsará doña Laura? Sí, señor. Yo quiero llevar adelante una reforma en el Código Procesal Penal, en el Código Procesal Penal Juvenil para endurecer esas penas. También quiero revisar las normas que regulan las ejecuciones condicionadas de la pena. Eso para mí es muy importante. También creo que hay que aprobar una nueva ley de gestión del sistema penitenciario nacional, porque de momento intervienen demasiadas manos en eso y se nos convirtió en un sistema que le da más privilegios a los privados de libertad que a las víctimas y a las familias de las víctimas. Eso también hay que revisarlo. Randall, el crimen organizado y el narcotráfico ya no se comporta igual que antes y nuestro país tiene que aplicar una mano dura para recuperar la justicia en el país. Si no, podemos convertirnos en un paraíso de la impunidad, donde la gente que comete delitos no recibe sanciones o recibe sanciones muy blandas en comparación con el daño que causaron. Así que eso para mí va a ser una prioridad en el próximo gobierno. Claro, quiere endurecer penas de menores de edad delincuentes, sí, señor. Entiendo por eso. Quiere endurecer o dificultar que se cumplan medidas condicionales de libertad. Y aquí, perdón porque voy a ser muy atrevido asumiendo la vocería de un montón de costarricenses, pero podría entrar a revisar, esta es una solicitud más que una pregunta, Presidenta, podría entrar a revisar, por ejemplo, el año carcelario, que nadie entiende porque es más corto que el año natural y me parece que es una solicitud de los costarricenses que las penas se cumplan completas. Por supuesto, Randall, el trabajo en la cárcel. ¿Por qué perdimos en la década de los 90 la posibilidad de que los privados de libertad estén produciendo algo, ocupados? Otro tema que para mí también es muy importante, hay que cerrarle la llave del financiamiento del crimen organizado. Y para eso necesitamos seguir haciéndole frente a la legitimación, al lavado de dinero que tiene nuestro país. Si el crimen organizado no tiene plata para subsistir, no sigue existiendo en Costa Rica. Por eso necesitamos también fortalecer, obviamente sin ser confiscatorios de la propiedad privada ni mucho menos, pero sí necesitamos también prestarle atención a ese asunto. Presidenta, me queda 1 minuto y 2 preguntas. ¿Cuántos votos necesita para devolver el ROP en asamblea? Ahí necesitamos revisar los criterios del Departamento de Servicios Técnicos. Sin embargo, Randall, yo lo he dicho abiertamente, yo estoy de acuerdo con devolverle el ROP a los adultos mayores, pero para ello hay que hacer los estudios técnicos correspondientes que nos determinen cuál es el mecanismo adecuado de hacerlo. Siempre voy a trabajar en beneficio de nuestros adultos mayores y también siempre buscaré tomar las decisiones que le hagan bien al país
sin demeritar a las personas cotizantes actuales. Presidenta, por último, todo tiene dos caras, ¿verdad? Así como le acabo de decir que una ventaja es que puede aprobar proyectos con mayoría simple, digamos de una manera sencilla, la otra es que no podrá nunca decirle al país que la Asamblea le bloqueó alguno de estos proyectos porque tiene un control absoluto de una mayoría simple. Doña Laura, ¿cómo enfrenta eso? Bueno, hay reformas que necesitan mayoría calificada. Es así. Es decir, 38. Así. Pero en los de mayoría simple yo estoy muy contenta, muy esperanzada en que podamos aprobar de una manera muy eficiente. Mire, no puede ser posible que Costa Rica tenga decisiones postergadas por más de 30 años. 25 años tiene la Asamblea Legislativa de estar discutiendo las jornadas flexibles, mientras tanto se nos van cualquier cantidad de oportunidades de generarle empleo a los jóvenes, a las mujeres, a las personas mayores de 40 años. Así que yo espero y estoy segura de que no le voy a fallar al pueblo de Costa Rica con el mandato tan claro que me dio el día de ayer. Presidenta, solo me queda decirle dos cosas. Una de esas es que usted amaneció hoy como la presidenta electa de todos y todas, así que lo que se hace en una democracia robusta y madura como la nuestra es que todos los costarricenses nos pongamos a sus órdenes en lo que requiera para construir su visión país. Por supuesto que fieles a nuestro papel construiremos una vigilancia de prensa libre y balanceada, pero por supuesto que estaremos como costarricenses a las órdenes de lo que necesite construir en medio de este mandato del pueblo costarricense. Y segundo, doña Laura, que Dios la ilumine para llevarlo a cabo. Amén. Muchas gracias, don Randall. Espero que podamos tener una magnífica relación, usted en su campo y yo en el mío, con respeto propio, respeto mutuo y haciendo bien las cosas en beneficio del pueblo de Costa Rica. Yo espero también que tengamos una magnífica relación, que conversemos mucho frente a los costarricenses y que la tirantez propia, deseable y buena entre la prensa y los poderes del Estado, doña Laura, la vivamos de manera responsable. Estoy seguro que así será, así ha sido como candidata, así fue como ministra de la presidencia, así fue como ministra de planificación, así es que solo me queda desearle éxitos, porque a partir de este momento usted como presidenta electa, sus éxitos serán indudablemente los éxitos del país. Doña Laura, muchas gracias. Gracias a usted, don Randall, y gracias a todos los televidentes, y bueno, lo mejor está por venir. Nos vemos al mediodía en la conferencia de prensa. Son las 8 de la mañana con 2 minutos, nos pasamos 2 minuticos y yo le agradezco a doña Laura. Además, somos el primer medio de comunicación al que visitó siendo presidenta electa. En nombre de Melissa Durán y de Roberto Brenes, que estuvieron con ustedes en cámaras esta mañana, gracias por estar con nosotros y gracias por supuesto de todo el equipo humano detrás de Noticias Repretel. Buenos días.